Bienvenidos. Vamos a ir a la palabra del Señor esta noche. Bienvenidos los de la radio y la televisión que están en sintonía. Gracias por estar pendientes del enlace de la programación. Nos da gusto poder saludar a todos los hermanos que están allá en Usulután, San Miguel. Dios los bendiga a través de la cadena de la fe. Dios los bendiga, y a todos los que nos están viendo a través de YouTube también. Vamos a la palabra del Señor. Voy a darles la lectura, el tema y después una explicación. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 1 versículo 5. Hechos capítulo 1 versículo 5. Le damos lectura a la palabra del Señor como está escrita. Cuando usted lo tenga, deme gloria a Dios esta noche. Vamos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lea la Biblia, hermano. Dice la palabra del Señor, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Puede sentarse. Amén. Ya sentaditos, vamos a estar viendo el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Hoy nosotros como pastores tenemos una lucha. Lucha con el enemigo, hermanos, que se opone al avance de la obra del Señor. Y tenemos una lucha con personas afuera que odian, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas personas? Esas personas, hoy es fácil, hermano, ir a una red social y buscar una persona que hable en contra del conocimiento real de la palabra del Señor, o oposiciones a las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo sería. Entonces mucha gente dentro de las congregaciones no echa raíces dentro de las congregaciones, porque todo el tiempo no se alimenta de lo de su pastor, sino que se alimenta de otras personas que los manipulan a través de las redes sociales. Entonces, por eso que esta noche yo vengo a enseñarles a ustedes lo que es el bautismo del Espíritu Santo, porque estamos en el mes de la unción y gloria, y están habiendo muchas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y la gente muchas veces se confunde y dice, pero eso ¿por qué pasa? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué esto y el otro? Porque no entienden. Pero vamos a darles el conocimiento y lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. Hoy en verdad que uno habla en lenguas, hay gente que a los que hablamos en lenguas hasta de brujos nos tratan. Es bien tremendo, hermano, yo no sé, ¿verdad? Y ellos ni saben lo que eso significa. Entonces, por eso nosotros como pastores tenemos que hacer pausas y traer enseñanza. Por eso esta noche yo quiero enseñarle a usted lo que es el bautismo del Espíritu Santo. En este versículo que hemos leído dice, y usted esté atento, hermano, porque ya después ya no está en la responsabilidad de uno que usted se pierda. Si usted no quiere aprender, ahí se va usted. Porque cuando es una enseñanza, usted debería estar atento a la palabra con papel y lápiz, anotando, o con su tablet o con lo que sea, anotando. Así que el bautismo del Espíritu Santo. Hemos leído el versículo Hechos 1:5. Dice, ¿por qué Juan ciertamente bautizó con agua? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice el Señor. El Señor está reunido con sus discípulos y les está dando una orden que se vayan a ir al aposento alto a esperar la investidura. Y Él les dice, hermanos, sobre Juan, que Juan bautizaba con agua. Pero Él les dice, yo, en otras palabras, yo en unos pocos días voy a regresar a bautizarlos con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es bautizo? ¿Qué es bautizo? Bautizo es sumergir completamente. En otras palabras sería zambullir. ¿Entienden la palabra zambullir? Meterse completamente debajo o imprimir o impregnarse. Eso es bautizo. No es una gotita, no es un poquito, no, es ser metido completamente
bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, antes de hablarle de eso, quiero hablarles del sello del Espíritu Santo. Porque hay dos cosas. Una es el sello del Espíritu Santo que todo cristiano tiene. Desde el momento que se convirtió, el Espíritu Santo lo selló para salvación. Está sellado. O sea, si usted es un buen cristiano, usted es un hijo de Dios, si usted ya aceptó a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso es lo lindo de la iglesia de Jesucristo. Ninguna religión te puede dar al Espíritu Santo. Ninguna religión. Mormones, testigos de Jehová, hermanos, el hinduismo, tanta religión que hay, no te pueden dar el Espíritu Santo. El único que da el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Vamos, usted debería estar contento. Ahora, empecemos con el sello del Espíritu Santo. Con el sello del Espíritu Santo. Cuando usted acepta la mano y dice: yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, o el Señor de mi vida. Entonces viene el Espíritu Santo y lo sella a usted. Usted queda marcado. Si pudiéramos ver espiritualmente letras en usted y mí, dice propiedad de Dios. El diablo puede leer y dice propiedad de Dios cuando mira al Espíritu Santo. No pensé que se iban a leer, hombre. Dice la Biblia. Entonces vamos a ver primero el sello del Espíritu Santo, porque eso es lo que viene primero, sellado con el Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Me lo leen, por favor, mis niños alumnos, que son bien obedientes. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo sido la palabra de verdad, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ajá, 14. Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, ahí está el sello. Ahí lo selló el Espíritu Santo. Y dice usted propiedad de Dios. Y nos ha dado las arras del Espíritu Santo. La promesa, las arras son la promesa que si el Señor viene, yo me voy con Él. ¿Cuántos se van con el Señor si el Señor viene hoy? Vamos. La versión Pasión dice estas palabras: y por el cual, cuando ustedes que no son judíos oyeron la revelación de la verdad, creyeron en la maravillosa noticia de salvación, ahora hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. Se nos da como un anillo de compromiso. Vamos, levanten la mano todas y todos. Los casados se la dejan levantada. Y los comprometidos, déjenla levantada. Solo los casados dejan la mano levantada. Los casados no la pueden. ¿Cuántos tienen el anillito? Santo, ¿dónde está el anillito? Compromiso. Ay, poquito. Lo dejé en la casa, hombre. Óigame, eso es lo que dice. Esas son las arras. Este ya es, ¿verdad?, sellado completamente, ¿va? Pero los que están comprometidos le dan un anillo, el anillo de compromiso. Qué lindo, ¿verdad? Quiere decir, por eso que yo les digo que el noviazgo ya es cosa seria. O sea, el noviazgo ya no hay para atrás, hermano. Por eso que a veces vienen jóvenes, el pastor, nosotros queremos ser novios. Y le digo, ¿cuántos años tienen? Le digo, bueno, yo tengo 12, él tiene 10. ¡Santa! ¿Qué compromiso puede tener una gente así, verdad? Oye, vamos, ya no mentira. Vamos a los de los 28, 19, 28, de 21 para arriba ya están bien, ¿vale? Le damos luz verde, aleluya. Óigame, hermano, mire,
Ese es el compromiso, o sea, las arras es el compromiso que Dios tiene con usted y nosotros con Él. Es el sello, ya estamos ahí comprometidos con Dios. Estamos comprometidos con Dios que si Él viene, nos vamos a la boda del Cordero. ¡Alguien diga gloria a Dios! Vamos, no se quede con la cara, dése la fuerte, Señor. El Espíritu Santo se nos dio como, se nos da como un anillo de compromiso, como la primera entrega de lo que viene. Él es nuestra promesa de esperanza, de una herencia futura que nos sella hasta que tengamos todas las promesas de la redención y experimentemos la libertad completa. Todo para la suprema gloria y honra de Dios. Ahí estamos, ahí ese sello todos lo tenemos. Ese sello todos lo tienen. Es más, fíjese que el Señor también, primeramente después de la resurrección, fueron de los discípulos y estaban reunidos. Y Él sopló en ellos el Espíritu Santo, pero ellos no fueron bautizados, fíjense, en el Espíritu Santo. Eso está en Juan 20, 21. Veamos, Juan 20, 21. Vamos a leerlo allí. Dice Juan 20, 21. Para los que no hablan español, John 20, 21, 22. Then Jesus told them. Ay, Dios mío. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego dice el 22. Ahí está. Sopló. Por eso es que a veces uno sopla, ¿verdad? Así, y es de pastor, ¿para qué anda soplando? La gente, ¿verdad, hermano? Que no entiende cómo Dios trabaja. Así que el Señor sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero usted no ve que ellos comenzaran a hablar en lenguas ahí. Usted no ve que ellos comenzaran a hablar en lenguas. Es más, de allí el Señor los manda y les dice: miren, váyanse para Jerusalén y no se muevan. Es donde leemos el versículo que les dijo. ¿Cuál fue el versículo que leímos de primero? Ajá, léamelo. Porque Juan, con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no, aquí cambia la cosa. Aquí es donde entramos ya las lenguas. Nosotros como iglesia, aquí les va. Nosotros, la doctrina de nuestra iglesia es: el bautismo del Espíritu Santo es evidencia a hablar en otras lenguas. Si la persona no habla lenguas, está sellado por el Espíritu Santo. Pero necesita un paso más: ser sumergido completamente y hablar en otras lenguas. Y eso es lo que se está perdiendo cada día en la iglesia. Eso es lo que se está perdiendo, la manifestación del hablar en lenguas. Por eso le di el sello, porque yo he tenido mucha controversia con personas que han venido aquí a la iglesia. Y cuando oyen hablar en lenguas ya no vuelven. Dicen: es que las deberían de interpretar. Dicen: porque las lenguas se tienen que interpretar. Pero ¿por qué no las interpretan ellos? Pero eso lo vamos a dejar más para adelante. Eso viene en otro estudio. Ahora lo que quiero decirles es que como iglesia, nuestra doctrina, la doctrina no se cambia, hermano. La doctrina no se cambia. Los dogmas son reglas humanas que se pueden cambiar, de verdad, de repente se pueden cambiar. Los dogmas son normas para vivir en un orden como iglesia, ¿verdad? Pero la doctrina, no, esto no lo podemos cambiar. Aquí, bueno, ya tiene tiempo. Eso vino una familia, vinieron y me ofrecieron muchas cosas, pero me pidieron algo que cambiara. Me dijeron, ya los días de estar por acá, ya, ¿verdad? Habían echado una poquita raíz. Me dijeron: pastor, nosotros
queremos ayudarle a trabajar y estamos comprometidos a trabajar, pero no queremos que usted siga diciendo que la gente debe de hablar en lengua. Si usted sigue diciendo así, que la gente tiene que hablar en lenguas, nosotros nos vamos. Y yo le dije, take your decision. Toma tu decisión. Pero yo la Biblia no la cambio por nada. Y así fue. Llegaron a una iglesia y fueron a decir que, como todo se sabe, ¿verdad?, que yo los obligaba a que hablaran en lengua. No, hermano, no se obligan. Esto es una promesa. Es más, yo no estoy de acuerdo porque yo he visto gente que le dice, hágale así, bla, 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 y le hablan en el oído, hágale así para que... No, eso no es así tampoco. Esto es del Espíritu. Lo que sí te puedo decir es que las pidas y que las recibas. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y la señal que eres bautizado en el Espíritu Santo es que hables en otras lenguas. Ahora, esto no tiene que ver con la salvación, hermanitos. Esto no tiene que ver con la salvación. Usted es salvo. Usted es salvo aunque no hable en lenguas. Las lenguas te habilitan para ser más fuerte en el Evangelio, para ejercer mejor tus ministerios, para recibir el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu. Por eso es el bautismo, y por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo, porque como que te añade más poder el Espíritu Santo cuando usted habla esas lenguas. Y estamos en el mismo tema, porque estamos en la unción y gloria. Todo eso se viene dando en las manifestaciones del Espíritu Santo. Las lenguas como evidencia del Espíritu Santo. Hechos 2. Hechos 2. 1 al 4. Dice la palabra del Señor, como está escrita, Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahí fueron sumergidos. Aproximadamente 120 estaban y fueron sumergidos la promesa que el Señor les dio en Hechos capítulo 1, versículo 5. Ahí el Señor se la dio. Y aquí la están recibiendo como evidencia que habían sido bautizados del Espíritu, por el Espíritu Santo. Vale la pena decir que hay muchos que dicen que ahí fueron lenguas terrenales las que recibieron, porque más adelante dice que ahí había, hermanos, un sinfín de personas de diferentes lugares y todos entendían lo que estaban diciendo. Entonces por ahí se agarran y dicen, esas no eran lenguas espirituales, sino que eran idiomas terrenales. Pero ¿quién se los había dado? Si usted lee más adelante, ¿cuáles habían? De Capadocia, de alguien me lo lee ahí más adelante, búsqueme y me lo lee. Como es un estudio, ahí ni yo necesito su ayuda. Donde estaban todos los, ahí mismo 8 capítulos más adelante estaban todos los que oyeron y dijeron, pero si nosotros somos de aquí, de allá, y de allá, y de acá, y los oímos, pero habían de ese 9, dice, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. O sea, de todas maneras era sobrenatural. Por aquellos 120 eran de las personas que habían tenido menos estudio. Y en 10 días no iban a recibir todos los estudios para poderlo ejercer esas lenguas. De todas maneras, aunque aquellos entendieron, de todas maneras el Espíritu Santo les había dado esas lenguas, si hubieran sido lenguas terrenales. Porque el Espíritu Santo da lo que Él quiere. Ahora no, hermano, porque, por ejemplo, yo siempre digo, las lenguas, hermanos, del Espíritu
Hay lenguas del Espíritu y a veces puede ser un dialecto que el Espíritu Santo nos dé sin que nosotros lo hayamos estudiado. O puede ser un idioma también sin que nosotros lo hayamos estudiado. Antes, cuando los misioneros venían o iban a nuestros países, algunos se ponían a hablar en inglés. ¿Y quién iba a entender en ese tiempo cuando el Evangelio llegó ahí por los 50 a nuestros países? ¿Quién iba a entender? Entonces venía el Espíritu Santo, tomaba a un hermanito y le daba el mensaje y lo entendía el inglés perfectamente. Pero ahora se han ido, hermanos, yendo esos dones. ¿Sabe por qué? Porque todo es fácil. Si usted no entiende una palabra, solo le dice a Google, ¿cómo se dice frijoles en inglés? Y allí le dice, hermano, y todo. Antes tenía que ir de rodillas y pedirle una revelación al Señor. ¿Se acuerda? Antes, hermanos, cuando usted iba a una dirección, esa era una palabra de ciencia. Pero ahora solo usted pone en el teléfono ahí el GPS. Y hoy dicen, yo no lo he probado, los de Uber han de saber, que si usted quiere escuchar la voz de un anciano, escucha la voz de un anciano que lo va dirigiendo. Si quiere escuchar la voz de un niño, la voz de un niño. Pero aquellos que siempre les gusta andar llevando de española, haz una vuelta en la retonda, nos decía cuando hermanos, ya la gente ya no se preocupa. Antes la señal era, mira, le decían a uno, está un árbol de ceiba en la esquina, ahí llegas y ahí está la casa debajo de la ceiba. Y uno llegaba y decía, una ceiba, 2 ceibas, 3 ceibas, 4 ceibas, 5 ceibas, ¿en cuál ceiba? Señor, revela. Ahora, entonces todo eso, hermanos, se ha venido, hermanos, quitando, se ha venido yendo. Entonces, por eso es que ya la gente ya no quiere creer en las manifestaciones. Hoy la gente se asusta al ver la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es en el bautismo? Como evidencia, diga conmigo, son lenguas del Espíritu. Porque aquí dice que el Espíritu se las dio. Aquí dice que el Espíritu se las dio. Dice el versículo 3 de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ya tenemos que, ¿cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Es hablar en lenguas. Si usted no las habla, pídaselas, recíbalas, porque eso es un regalo de Dios. Gente viene y le mete a usted, tienes que hacer 7 ayunos, tienes que hacer 21 vigilias, tienes que irte de rodillas para la iglesia. No, eso es creer y recibir. Los ayunos, las vigilias son para otra cosa, pero un regalo es un regalo, hermano. Un regalo es un regalo, y si eso es un regalo, solo de meter la mano, aquí sería meter la boca, ¿verdad? Señor, recibo esta. Ahora, el bautismo, ya estamos ahí, hermanos, listos, estamos entendidos que la evidencia es hablar otras lenguas del bautismo del Espíritu Santo. Bíblicamente le estoy diciendo, si usted no está leyendo la Biblia y después me pregunta, no le voy a responder. Porque después vienen a uno y le dicen, pastor, pero es que fíjese que yo oí a fulano, eso que usted estaba diciendo, fulano dice que no es así, no es así. Bueno, entonces, sigo oyendo a fulano, porque le da pereza leer la Biblia. Por eso lo engañan y después anda preguntando, oí a un pastor que decía esto y el otro. Lea la Biblia, hermanos. El bautismo te da poder para predicar. Aquí viene ya la otra etapa. Por eso el Señor, hermanos, dejó el poder del bautismo del Espíritu Santo, porque te impulsa a hablar con denuedo la palabra del Señor. Una persona llena del poder de Dios, hermano, no le tiene miedo a nada. Ese habla con poder, porque se le añade esa autoridad, sería autoridad.
Cuando, fíjense que aquellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro, usted sabe que Pedro era, hermanos, una persona variable, pero desde ese momento que recibió el bautismo del Espíritu Santo fue un hombre que se levantó y allí mismo se ganó 3,000 almas. Y usted ve un Pedro totalmente cambiado, que cuando iban subiendo, ya en el capítulo 3 de Hechos, iban subiendo al templo de la Hermosa, hoy en la mañana creo que tocaba eso, que iban subiendo, aquella persona que estaba pidiendo una limosna, les pidió una limosna y él le dijo, ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo el bautismo del Espíritu Santo, le dijo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de la mano. Hay que darle un empujoncito, ¿no? Lo tomó de la mano y lo puso de pie. Y aquel comenzó a caminar. ¿Y qué sucedió? ¡Ay, Dios mío! Se desarmó una, porque el diablo, cuando usted gana una alma, no se queda contento. Pero el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo hace algo que Dios le respalda. Viene el diablo y lo sacude. Patitas, ¿para qué te quiero? Deja el evangelio por cualquier cosa. Deja la iglesia por cualquier cosa. Pero el que tiene el bautismo del Espíritu Santo, ese es lo que hace. Lo puedan estar dando con un garrote y él está orándole al Señor. Amén, gracias por ese amén, porque vamos a ver, miren lo que dice, ya en el capítulo 4, cuando ellos salen de la cárcel, se van para donde los hermanos a pedir el refuerzo. Y ellos oran de esta manera. Capítulo 4 de Hechos, dice la palabra del Señor. Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, con autoridad, con poder, hablen tu palabra, sin miedo, sin temor. Porque ya los habían amenazado, hermano. Les habían dicho, los vamos a dejar ir de la cárcel, los vamos a dejar salir, pero nunca más vuelvan a hablar de Jesucristo. Santo Dios. Santo Dios. Pero esto lo que hicieron fueron a orar, a pedirle a Dios. Por eso es que la gente, hermanos, mayormente en los Estados Unidos, hermanos, aquí, si el único que le dice a usted que no vaya a la iglesia es usted mismo. Sí, usted mismo. Usted mismo que se pone a hablar, estás cansado, mira, trabajaste tantas horas, mira que estar en la iglesia no te cambia, mira que esto, mira que el otro, mira que Dios no te contesta. Usted mismo está hablando. Aquí. Entonces, por eso es que la gente aquí no se preocupa. No se preocupa, o sea, tranquilo, hermano. Pero aquí no, aquí había que estar lleno del Espíritu Santo. Aquí había que tener el fuego. Ahora nosotros seguimos al Señor por beneficios, hermano. Pero sí, hermano, si el coronavirus puso a temblar a la iglesia en general, ¿cuánta gente todavía no va a las iglesias? Desde el coronavirus se quedaron. Una epidemia los puso out. No hay nadie aquí, ¿okay? Y a mí me da chiste, me da risa, ver gente todavía, hermanos, con tapabocas. Qué tremendo, hermano. Todavía, hermano, con tapabocas en estos grandes canales. Usted, sí, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? No, con autoridad. Yo le aseguro que esta pandemia, si nosotros nos hubiéramos mantenido, aunque el diablo fue astuto, hermano, porque después nos metió una buena batida después, pero sabe, como somos bautizados con el Espíritu Santo, aquí estamos de pie, ¿verdad? Amén. Denle la gloria y la honra a nuestro Dios. Estos cuando llegaron ahí pidieron, y miren lo que dijeron: Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Cuántos hablan así? Yo me acuerdo que, ¿verdad? Me gusta hablar de antes. Espero que todavía ahora no, ¿verdad? No sea así. No, porque yo digo la verdad, hermano. Yo no voy a decir,
como le dije el domingo, aquí hay uno, no, allá, no, aquí había una persona que cuando le dábamos el tiempo de oración, decía, usa el pastor, que hable la palabra, que hable con autoridad, que hable esto, que hable lo otro. Al rato pasaba a predicar yo y pero de repente estaba en la primera silla, al rato estaba en la última. Y ya después me decía, pastor, usted me dijo, usted por mí lo dijo. O es que los pastores no deberían de hablar así. Entonces yo le decía, última vez que lo oigo orar por mí. Última vez. Porque de todas maneras Dios le responde y usted no cree. Porque la respuesta la tenía, pero no aceptaba. Entonces, si usted va a hablar, que hable con denuedo. ¿Cuántos oran por su pastor? Aguante la palabra entonces. Oigan, porque estos hablaron, ¿verdad? Que hablara con poder. Mientras se extiende, esta es la añadidura que trae el poder del bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que añade. ¿Listos? Léanmelo ustedes. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire, hermano, es que solo un tema es profundo para predicar años. Lo único que tiene que darle comida variada a la iglesia a uno. Pero esto nos llevaría ahí a temas del Espíritu Santo, a hablar toda la vida y no terminaríamos. Porque esto nos lleva a pensar que este es lo que añade, hermano, una persona con el bautismo del Espíritu Santo, es cuando se le añaden los demás dones, el de hacer milagros, el don de fe, el de sanidad, pero tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí estamos en el capítulo 4, porque los que no creen que las lenguas han continuado como señal del bautismo, se quedan en el capítulo 3 y dicen, es que en el capítulo 3 fue lo último. No, aquí estamos en el capítulo 4. Y miren lo que sucede. ¿Qué sucede? 31, ¿alguien me lo lee? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí otra vez dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y trajo una señal. ¿Cuál fue la señal que trajo? Tembló el lugar donde estaban. Hermano, todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido. Porque a usted le enseña. Si yo le aseguro que si esto comenzara a temblar en este momento, ¿qué hicieran ustedes? Meterse debajo de la mesa o las sillas. Hermano, esas eran las señales que el pueblo utilizaba antes. Y todavía en los tiempos, hermanos, ¿verdad? No muy lejanos, cuando una iglesia iba a comprar un terreno, ¿sabe la señal que pedían? Que era eso. Se iban y se paraban en los terrenos y le decían, Señor, si este lugar es el de nosotros, que tiemble. Y temblaba. Hoy ni nosotros queremos temblar. Si tantito sentimos que y ya se agarra de la silla, o si el esposo es incrédulo, no vayas a brincar como las hermanas. Y ahí está, no vayas a brincar. Déjele usted, hermano. Como cuando le está gritando, ¡oh! Ahí bien lo deja que grite. Ahí sí, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo la quiere tocar, o la hermana le dice, eres hombre, aquí nadie te toca, eres hombre. No, las manifestaciones del Espíritu de aquí, otra vez dice que fueron llenos. Las llenuras las necesitamos. Una vez usted sea lleno del Espíritu Santo, hable lenguas, continúe. No se acabó ahí, hermano. Vienen las llenuras del Espíritu Santo. Llenarlos cada día, llenarlos. Aquí los discípulos ya en el capítulo 4 se están llenando del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo te da poder para predicar, porque esto es lo que ellos pedían. Lo que ellos pedían era la evidencia, hermano, lo que pedían era ese denuedo para predicar la palabra del Señor. Un cristiano. Por eso, hermanos, que yo considero
que una persona que no es bautizada con el Espíritu Santo no puede ejercer el ministerio pastoral. Se pone de misericordia. Pero esa es mi consideración, es cualquiera que ejerza un ministerio, sea salmista, sea músico, debería tener el bautismo del Espíritu Santo. Debería tener el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahí nosotros la llevamos suave, ¿verdad? Por misericordia. Pero debería de tener el bautismo del Espíritu Santo. Como evidencia, hablar en otras lenguas. Porque si no, van a ser cristianos débiles. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Se hacen falsas doctrinas. Porque como ellos no lo tienen, por ejemplo, si se pone un pastor de pastor y no tiene el bautismo del Espíritu Santo, con todo respeto a los pastores que no tienen bautismo, que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa con ellos? Como ellos no lo tienen y la iglesia lo tiene, entonces ellos optan por decir que ya las lenguas ya no existen en estos tiempos y ya se hace una falsa doctrina. Miren, me voy a bajar porque a mí que me toquen el Espíritu Santo, mejor que me toquen a mí. Y le voy a dar este consejo: nunca se burle de las lenguas. Yo conozco pastores que dicen, esos que hablan jerigonzas, esos se están echando fuego encima, ¿no? Porque esas no son jerigonzas, son lenguas del Espíritu. Tenga mucho cuidado, ni de chiste. Algunos se burlan y dicen, ay, yo les dije, dicen algunos, como no hablaban en lengua, les dije, por lo menos diga, estoy abajo, con todo respeto al Espíritu Santo. Rambo saca la bazooka. Hermano, a mí me hierve la sangre espiritual con esos predicadores o esos hermanos que andan bromeando de esa manera. Y yo lo he escuchado de predicadores que ellos están llenos del Espíritu Santo y bromean de esa manera por hacer reír a la gente. Mejor contemos otros chistes, pero no involucremos al Espíritu Santo en esos chistes. Si usted oye a una persona que está diciendo que las lenguas son jerigonzas, cámbielo de YouTube. Si está hablando esas palabras que le digo que Rambo saca la bazooka, cámbielo, sáquelo de sus redes sociales. No sea, perdón, Espíritu Santo. No ignore, le voy a decir, al Espíritu Santo. Hay un montón de gente que anda bromeando. Con el Espíritu Santo no se bromea. Puede bromear de mis trajes, puede bromear de mis zapatos, puede bromear de las bolsas que a veces se me quedan afuera, puede bromear de hasta de estos calvos. No ande bromeando. No, porque mire que Eliseo, uno le dijeron, calvo, calvo, y le dijo que se los coman las osas, y vinieron dos osas se los comieron a ese que andaban diciéndole apodo. Así que cuidado, mejor no, vamos, no bromeemos con el Espíritu Santo, no. Las lenguas son del Espíritu. Si usted las oye, sígalas escuchando y usted va a recibir el bautismo usted también. Jóvenes, dejen de andarse riendo. Cuando ustedes oyen a un hermano hablar lenguas, dejen de andarse riendo. No se rían, porque un día los va a agarrar el Espíritu Santo y los va a agarrar y los va a hacer. Yo una vez una persona estaba riendo allá atrás, no en esta iglesia, sino en una campaña, y de repente el Espíritu Santo la agarró y empezó a arrastrarse como culebra y la trajo en el altar y la revolcaba, como culebra se revolcaba. Tengan mucho cuidado en las manifestaciones del Espíritu Santo. Tengan mucho cuidado de estarse burlando, porque lo va a agarrar el Espíritu Santo y le va a meter una buena revolcada. ¿Sí, Espíritu Santo? Ok, el bautismo da poder para predicar. Ya lo vimos ahí. La evidencia continúa vigente.
La evidencia de hablar otras lenguas continúa vigente. ¿Qué quiere decir? Que está activa hasta hoy y estará activa hasta que Cristo venga. Porque la Biblia dice que las lenguas cesarán. Yo sé, yo entiendo eso. Pero cesarán cuando ya estemos allá en el cielo. Vamos a hablar un solo idioma, todos. Un solo idioma vamos a hablar todos. No le voy a decir qué idioma vamos a hablar todos, pero allá en el cielo un solo idioma vamos a hablar todos. Sí, ha de ser un idioma celestial, hermano, que vamos a hablar. Vamos, la evidencia continúa. Hechos capítulo 10, tenemos otra porción de la palabra del Señor, cuando, hermanos, un hombre gentil, romano, en el capítulo 1, en el versículo 1 de Hechos capítulo 10, está orando y el Señor se le aparece. El Señor se le aparece al centurión Cornelio, es su nombre, y le dice que mande a llamar a Pedro. Manda a llamar a Pedro para que Pedro, ¿verdad?, les exponga la palabra. Mire qué lindo, hermano. Por eso yo digo que los ángeles, un ángel se le aparece a Cornelio. Por eso es que nosotros tenemos, hermano, un gran privilegio de predicar. Los ángeles no lo pueden predicar el evangelio. Los ángeles lo que hacen es darle la dirección. Si van a que se salve a alguien, le dicen: mira, ve al 2130 North Grand Avenue, ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Eso es lo que hacen los ángeles. Ellos no pueden predicar el evangelio, fíjense. Si ellos lo predicaran, tal vez ya se hubiera convertido un montón de gente, ¿verdad? El privilegio es para nosotros de predicar el evangelio. Pero este ángel le dice a Cornelio que mande llamar a Pedro. Pedro recibe una visión y llega. Y Pedro comienza a hablar. Y por eso yo quiero la evidencia. Versículo 44, Hechos 10, 44, 46 al 46. Alguien me lo lee. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. ¿Y los fieles? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu. El don, ahí está el don. ¿Qué es el don? Las lenguas. El don, las lenguas. Porque dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? El 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí está. ¿Se da cuenta? Empezaron. Ellos, hermanos, eran gentiles. Nunca habían aceptado a Cristo. Y cuando Pedro les está predicando, por eso es que usted puede recibirlo en la predicación. El bautismo del Espíritu Santo es una predicación, puede recibir. Pedro les está explicando la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estos comienzan, hermanos, a hablar en lenguas. Se manifestó el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué se manifestó? Porque Pedro y los judíos pensaban que solo para ellos era. Ese es como que nosotros los pastores digamos que solo el liderazgo va a hablar en lengua. No, esto es para todos. Es la promesa. Aún para los que estamos aquí, para los que están lejos y para vuestros hijos es la promesa. Para todos. Por eso es que hermano dice por los que lo oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. En el 11:15 ellos dan el informe. Por eso es que se informa de todo lo que pasa. Por eso es que la iglesia debe dar informes, las filiales deben dar informes a la iglesia Oasis de Gloria Central. Porque todo se tiene que informar. Dios les bendiga, pastores. Líderes de célula tienen que informar. Mentores tienen que informar lo que pasa en las casas. No es que uno ande investigando la vida de la gente. Usted tiene que informar por los miembros de su célula. Usted tiene que informar. Si usted es líder, si usted es anfitrión, usted tiene que informarnos a nosotros como pastores. Esto y esto está pasando en la célula. El líder llega tarde. No se quiere ir. Hay que ponerle escoba patas arriba para que se vaya. No, eso tampoco no. Usted sí tiene que informar. Hermano, pasó esto en la célula. No ande ocultando, no es chisme. Chisme es lo que usted habla por teléfono con otra gente.
Pero informar no es chisme. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos informaron. ¿Qué dice el 11:15? ¿Qué dice el 11:15? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Ajá. sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Ajá. O sea que ahí Pedro llega a la iglesia madre y se pone a comentarles. Y les dicen, esto es increíble. Esto es lindo. Ya no solo nosotros recibimos. Hermano, imagínense que yo le hacía, hermano, mire, el diablo temblara. Si todo, cuando oramos. Un día vamos a poder cortar estos pedacitos, pero a mí me da tristeza, hermano. Que está un hermano orando aquí y el montón de gente con los ojos abiertos afuera jugando. No debe de ser así. Si usted viene antes es a orar. Y a veces hasta privilegio tienen dentro de la iglesia y jugando. Y después tantito lo toca el diablo. ¡Ay, ya no trabajo en la iglesia! ¿Por qué? Porque no estás preparado. No oraste de cuando viniste. Lo primero es venir a orar. Buscar de Dios. Arrodillarte. Pero riéndose, jugando, no. Y aquí pasa, hermanos. Sí. Santo Dios. Cuando comencé a hablar, cayó, dice, el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé. ¿De qué se acordó? De lo dicho por el Señor. Ajá. Cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mire, del capítulo 1, ya estamos en el capítulo 11. Y el apóstol Pedro se está recordando la promesa del Señor. Por eso es que no se detuvieron las lenguas. En el capítulo 2, como dicen cierto grupo, que las sanidades, que los milagros se detuvieron en el capítulo 2. Lo siento mucho. Pero las lenguas están vigentes como señal del bautismo del Espíritu Santo. ¿Are we agree o disagree? O agrios. Pero que estamos, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente os bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vamos, denle un aplauso al Señor, a quien ustedes pueden hacerlo. Ya estamos atados. Esto es mío, hermano. Esto es mío y yo lo escudriño y siempre saco esta revelación. Fíjense, este es el último punto que les voy a dar. Siempre saco esta revelación. Es mío, es mi revelación. Nunca se le he escuchado que alguien tenga esta misma revelación. Pero esto es mío y nadie me lo quita, porque lo que es mío, nadie me lo quita. El apóstol Pablo preguntaba por la evidencia cuando miraba convertido. Era tremendo. Si el apóstol Pablo encontraba a alguien y le decía, yo soy cristiano, lo primero que le decía, hablan en lengua. ¿Hablas en lengua? O mejor dicho, ¿eres bautizado en el Espíritu Santo? Yo creo que de ahora en adelante cada hermano que llene la aplicación para ser miembro de esta iglesia, lo vamos a encerrar en un cuarto hasta que hable lenguas. Dice amén. Y vamos a comenzar con los que todavía no han recibido el bautismo y ya tienen 14, 13 años de estar acá. Hermano, hay hermanos que hablaban en lenguas y yo ya no los oigo, fíjense, qué tristeza. No sé si estarán haciendo de otra doctrina o es que las perdieron porque han hecho algo malo por ahí. Santo Dios. Vamos.
El apóstol Pablo les preguntaba, miren en Hechos capítulo 19. Ya estamos en Hechos capítulo 19. El jueves vamos a hablar de otro tema, de las lenguas, pero ahora vamos a terminar con esto. Miren lo que dice. Pero vamos a terminar, pero son 6 versículos los que le vamos a dar el conocimiento a ellos. Miren lo que dice. Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos. Aquí es donde yo les pregunto, donde yo saco esta revelación, vamos a estudiar. Dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ok, ¿en qué fuiste bautizado? Aquí no se ha mencionado agua todavía. Yo pienso que Pablo está preguntando del bautismo del Espíritu Santo. Claro, ellos le responden otra. Ellos le responden del bautismo de agua. Entonces Pablo entiende y dice, estos no están convertidos, y le sigue la plática. Pero Pablo lo que está preguntando es si ellos tenían el Espíritu Santo. Porque aquí compruebo que ninguna religión te da el Espíritu Santo. El único que te lo da es creer en nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ser muy buena gente y puedas practicar lo que quieras de religión, pero si no has creído en Cristo, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Ni el sello ni el bautismo, porque lo uno. Por eso es que les dice, volvamos al versículo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, miren la primera pregunta que les hace. ¿No se da cuenta que es bien interesante? Es bien interesante en las aplicaciones. Dice, ¿es usted bautizado con el Espíritu Santo? ¿Es bautizado en agua? ¿Es bautizado en el Espíritu Santo? El apóstol lo hacía. Y el apóstol Pablo fue el que el Señor usó para poner los fundamentos de doctrina dentro de la iglesia. Por eso es que es importante enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Entonces ellos le respondieron, ni siquiera sabemos. Alguien búsqueme San Lucas 3:16, creo, y me lo tiene ahí listo. Ni siquiera sabemos que existe, hermano. Esta gente de oídas había oído a Dios. Ya le voy a decir por qué. A ver si no me equivoco ahí. Mire lo que dice. Vale, usted me lo busca ahí. Entonces dice, versículo 3. Perdón, estaban 2, ¿verdad? Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, ¿de quiénes eran discípulos ellos? De Juan. De Juan el Bautista. Traían la doctrina de Juan el Bautista. Pero ¿qué dice San Lucas capítulo 3 versículo 16, si no me equivoco? Si no, le va a tener que buscarme otro. Entonces Juan sabía, porque ahí Juan está hablando, ¿verdad? O sea, Juan sabía que iba a haber bautismo del Espíritu Santo. Entonces estos
de pasada. O sea, que iban a la iglesia por ir, pero no se sabía ni el nombre de la iglesia, porque ellos dicen, en el bautismo de Juan. O sea, eran discípulos de Juan, pero si Juan enseñaba del bautismo del Espíritu Santo, porque ellos no sabían, ni siquiera hemos oído, ni siquiera hemos oído de que hay Espíritu. Qué tremendo, hermano. Por eso es que, hermano, yo le invito a usted que no se pierda ni un culto, hermano, a no ser que sea una emergencia ya. Porque usted se pierde grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas que se pierden. Y usted pierde el hilo. Con uno que pierda, ya después usted no sabe dónde vamos. Y por eso es que anda un montón de gente ahora que dice, no, es que asistir a las iglesias no te salva. No te salva, pero te sostiene tu salvación. Porque que te salva es Cristo. Pero si estás todos los días en el culto, estás adquiriendo conocimiento, estás adquiriendo revelación, estás adquiriendo palabras, estás recibiendo palabras. Eso es lo que necesitas. Otros que tienen, hermanos, sus predicadores favoritos. Eso es lo que le digo, que nosotros tenemos una batalla. Como hoy nosotros como pastores tenemos una batalla bien difícil. Hoy no está fácil ser pastor, hermano. Hoy no está fácil ser pastor, porque hay un montón de gente que no asiste a las iglesias y está hablando en contra de todo esto que estoy enseñando. Entonces, por eso, mayormente nosotros bueno, en mi caso, pues, que llevo por temas, dice que en junio hablamos de la paternidad espiritual. Espero que haya aprendido. Hoy estamos hablando de la unción y de la gloria que es manifestada a través del Espíritu Santo. Hoy estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. Hoy usted tiene que salir con un fueguito aquí, miren, en su corazón, llegar a su casa, Señor, quiero hablar en lenguas. El otro día estábamos acostados. Ya estábamos acostados y llegó Joseph y empezó a jugar ahí a los pies míos. Estábamos acostados, empezó a jugar. Entonces vine yo y ahí hay un hermano, ya de mucho tiempo, él tenía cultos de oración en lengua. Una hora de oración en lenguas, nada de otra palabra, puras lenguas. Era el culto de oración del hermano ahí por los 60. Entonces vine yo y lo puse. Y empezó el hermano a orar en lengua, Al ratito, no estaba yo hablando en el espíritu, pero estaba hablando las lenguas que el hermano oía. Empezó a hablar lo que el hermano hablaba también. No es que el Espíritu Santo lo había tomado, sino que él escuchó. Y jugándome ahí, cubriéndome los pies y hablando en lenguas. Porque eso es lo que se necesita. Estar en la llama de fuego. Por eso se necesita asistir a los cultos. Por eso se necesita estar en los cultos gloriosos, para que usted se prenda esa llama del Espíritu Santo en su vida y usted anhele esa presencia del poder sobrenatural de Dios. Come on, dale un aplauso. Y ya hablando de doctrinas, voy a tocar un poco de doctrina acá, porque dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan os bautizó con bautismo de arrepentimiento. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Okay. Fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús. Ok. Nuestra doctrina es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor dijo: hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, entonces, ¿qué hace de ese versículo, pastor? Bueno, si alguien es bautizado en el nombre del Señor Jesús y viene a esta iglesia, nosotros no lo volvemos a bautizar, porque ya fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. No lo volvemos a bautizar. Lo único que sí le decimos, nuestra doctrina es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí no nos movemos. Pero hay algunos que bautizan solo en el nombre de Jesús. Y cuando esto va, alguien llega donde ellos y es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo quieren, lo obligan a bautizarse otra vez. Eso no es así. Eso no es así. Hay un solo bautismo. Nosotros lo podemos aceptar, porque aquí el apóstol lo bautizó en el nombre del Señor, pero fue algo espontáneo que él hizo. No estaba poniendo una doctrina con eso. La doctrina la dejó establecida nuestro Señor Jesucristo. Allí la dejó. Ahora usted me puede decir, pero ¿cuenta ese bautismo de el nombre de Jesús? Si lo hacen consciente, sí. Se cuenta. Si lo hacen consciente. Ahora, si lo hacen de una forma doctrinal y que dice, solo eso existe, entonces ya se convirtieron en una secta. Estamos ahí, salimos de duda. Pero nosotros bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y no nos movemos de ahí. Pero si viene otro hermano ya bautizado con su hermanos conducta estable, ¿para qué le vamos a decir que lo vamos a bautizar? Ah, no, si él dice, hermanos, yo no me siento bien, me quiero bautizar, entonces sí lo bautizamos. Pero no es una obligación. No es una obligación, que si no, porque hermano, esa secta agarran a la gente y no la sueltan. Usted bautícese, si quiere lo bautizamos ahorita, si quiere que sea con una manguera. Alguien me dijo hace poco me dijo alguien que le habían bautizado a un familiar, que la profeta no se deje engañar, hermano. Que la profeta estaba en el teléfono desde México y le dijo, usted se tiene que bautizar. Y le dijo él, pero ¿cómo? Métase al baño, yo lo voy a bautizar desde acá. Y se metió, prenda la ducha y métase, y allí lo bautizó. Hermano, eso no es así. Pero aquí venía a la iglesia y nunca se quiso bautizar aquel. Pero ¿cómo a un espíritu engañador bien le obedece? No es así, esos bautismos no cuentan. Esos bautismos, ahí sí, mire, ahí sí, si a usted le han hecho shower, baby shower, entonces no lo vamos a bautizar otra vez. Ahí sí, eso no cuenta. Eso que una profeta o un profeta que a ver quién es y después le dice, ya me bauticé, bueno, ahora mándenme unos $100 por el bautismo. Hermano, y la gente, por no tener compromiso con Dios, prefieren hacer eso. Estamos hablando de doctrina. Otra de las doctrinas que no está aquí, me voy a salir un poquito porque lo necesitamos, es que nosotros aceptamos el ministerio de la mujer.
¿Ok? Nosotros aceptamos el ministerio de la mujer. Por eso es que aquí hay una pastora. No es pastora porque es mi esposa. Es pastora porque tiene llamado. ¿Ok? Porque sí, aceptamos, y yo le podía comprobar. Vamos a tener un estudio sobre eso. De cuántas mujeres el Señor usó y fueron pastoras. ¿Ok? Eso sí. Ahora, si la pastora dice, no, yo no quiero ser pastora, entonces es la esposa del pastor. O si no tiene llamado, entonces sí. Porque no la hace pastora porque es esposa del pastor. Porque ahora yo veo que el apóstol y la profeta fulana, eso no es así. Solo porque es la esposa del apóstol es profeta, no es así. Tiene que tener el llamado. ¿Ok? Ahora, si no tiene el llamado, entonces sí es la esposa del pastor. ¿Por qué? Porque el hecho que un hombre sea un doctor no quiere decir que la esposa sea doctora también. ¿Cuántos mecánicos hay acá? Si usted es mecánico, ¿va que su esposa no es mecánico? No, pero sí, Iglesia Oasis de Gloria acepta el llamado de la mujer al pastorado, evangelista y todos los ministerios. Eso sí, tiene que estar bajo la cobertura de un pastor. Por ejemplo, si hay alguna hermana que quiera abrir una iglesia, una pastora, levante la mano. La enviamos de pastora. La enviamos de pastora. Pero tiene que estar bajo cobertura del liderazgo nuestro como pastora. Eso sí. Tiene que estar bajo cobertura del liderazgo de un pastor varón. Eso sí está establecido también. No que yo soy pastora y aquí yo soy la que mando, yo soy la que traigo las pistolas y una ametralladora. Nada de eso. Vamos, ya me salí de Juan, del bautismo. Estábamos en el bautismo, ¿no? Y aquí viene lo bueno. De arriba viene lo bueno. Oiga, miren lo que dice. Entonces le dijo, ¿verdad? El bautismo estaba. Entonces dijo, ¿en qué plan fuiste bautizados? Bautizados, ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo. Juan los bautizó bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, de Jesucristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí viene. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se da cuenta? Hermano, mire qué lindo. Ahí se manifestó el don de profecía. El don de profecía. Vino con el don de lenguas. Vino el don de profecía. No el ministerio. Porque hay don de profecía espontáneo. Estamos en un culto, alguien profetiza. Pero no porque profetizó una vez, ya es profeta. No, a mí tienen que tirarme un manto blanco en la cabeza y sentarme en una silla aparte para que yo profetice. No, señores. Ese fue un don que se manifestó o se puede manifestar dentro de la iglesia. Yo quisiera que se manifestara ese don, pero por supuesto, hermano, que sea un don genuino. Porque muchas veces este don de profecía se manifiesta en, hermanos, pleitos dentro de la iglesia. O sea, yo conocí una iglesia que se dividió al fin porque cayó una gloria del Espíritu Santo, empezó a manifestarse el Espíritu Santo, pero muchos se fueron por el lado equivocado. Entonces había unas hermanitas que vendían plátanos en las casas, en el caserío, salían a vender plátanos ahí con un canasto, y esas hermanitas andaban y llegaban y ni vendían, porque llegaban en una casa y las agarraban a plática y ahí se estaban.
Entonces las demás hermanas ahí, ¿verdad?, que iban a vender plátanos o guineos, como dicen algunos por ahí, les decían, ¿ya se dio cuenta, hermanita? ¿De qué? Que la hermana fulana con el hermano fulano se pelean a cada rato. Ya en la noche en el culto, ya llegaban danzando la hermanita vendedora de guineo o de plátano, danzando, y agarraba al hermano y a la hermana. Dice el Señor que se reconcilie. Dice el Señor, no decía el Señor, decía la señora que le había contado. Ese es el problema. Hermano, yo les voy a decir, mire, esas hermanas se enloquecieron. Gracias a Dios para que ahora ya nadie se pone ganchos en la cabeza, ¿verdad? Hermano, pero hasta los ganchos le arrancaban a las hermanas. No podía llegar una hermana con un ganchito dorado. Gancho les dicen, ¿verdad? En México también gancho les dicen, ¿cómo? Cuando te agarran el pelo, ¿sí, verdad? No, hombre, si no miraban a una hermanita, hermano, al ratito, hermanos, le caían y le dice el Señor que esto es pecado, y no le arrancaban solo el gancho, sino que hasta poco de pelo. Hermano, se dividió la iglesia. Se dividió la iglesia, se hizo pedazos la iglesia. Por no saber, por eso que yo estoy sentando las bases, para que usted no se asuste. Cuando cae un hermano bajo el poder de Dios, usted dice, uy. No, por eso que se dio el domingo. Yo no toqué a nadie. Porque la gente se ha agarrado, hermano, se ha agarrado de decir que uno los empuja. No, el apóstol puso la mano y recibieron el bautismo. Les puso la mano. Pero el Señor es tan lindo que ahora dice que no les ponga la mano yo, para que miren que soy yo, dice el Señor. Vamos, déselo fuerte al Señor esta noche. Pero yo miraba que uno, cuando miraba la manifestación del Espíritu Santo, así se le hacían los ojos, ¿ve? Y yo decía, Señor, que se les abran más. Porque no hacemos nada escondido. El Espíritu Santo no es nada escondido. Si usted oye que yo digo, abre los ojos, porque me gusta que usted mire lo que Dios hace. En otros lugares le dice, cierre los ojos, que nadie mire, No, aquí pela los ojos, hermano, para que mire el poder sobrenatural de Dios. Y eso es pequeño lo que vamos a ver este mes. Este mes vamos a ver cosas grandes. Esta vez vamos a ver cosas grandes. Esta vez vamos a ver cosas maravillosas. Yo estoy esperando ver ese aceite brotar de las paredes, ver esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, Pablo preguntaba por la evidencia a los cristianos. ¿Han sido bautizados ustedes en el Espíritu Santo? ¿Han sido bautizados ustedes? ¿No les gustaría hablar en lengua a ustedes, hermano? Vamos, pídaselo al Señor, dígale al Señor, de aquí en adelante entendido, Señor, que necesito voy a llamarlo de esta manera, un nivel más, una unción más, y es el bautismo del Espíritu Santo. Yo le aseguro, hermano, mire, hermano, yo se lo digo con experiencia, no solo con el conocimiento de la Biblia. Primero, cuando yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo y yo oraba por un demoniado, yo sentía como que me habían garroteado. No pasaba nada. Esa es mi experiencia. Después que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, hermano, poder y autoridad de Dios, hermano. No, hombre, esos los demonios. Y así he visto gente también. He visto gente, hermano, que no es bautizada en el Espíritu Santo. Y ahí están luchando con el demonio. Salte. Le preguntan cómo se llama, de dónde ha llegado, con quién vino. Hay que se sienten a platicar con el demonio, pues. Y el demonio no se va. Y pueden pasar, y no más llega alguien que sea bautizado. No es que se crea, ¿verdad? No. Llega y le dice, ¿sabes qué? Andate. Y se va el demonio. Porque hay una autoridad, hay una armadura. Hay una armadura sobre esa persona. Por supuesto, no estoy hablando de imitaciones. No estoy hablando de imitaciones, porque aún el mismo diablo se puede disfrazar. Yo una vez escuché, hermano, de una hermana que esas cosas a mí me metían dudas cuando yo estaba recién convertido. Seguimos, ¿verdad? Dicen los predicadores que se han agarrado a la mañita ahora. ¿Nos vamos o nos quedamos? Y todos dicen, no, vamos, quédese usted. Una vez escuché a una hermana que dijo,
que se había encontrado con un brujo y que el brujo le comenzó a hablar en lengua y ella se quedó muda y ella tenía el bautismo del Espíritu. Hermano, eso no es así, hermano. Eso no es así. Mire, un brujo puede andar unos 666 demonios, espíritus con él. Pero si agarra a un cristiano con el único Espíritu Santo, aunque le hable chino, japonés, ruso, ucraniés, mandarín, no le va a hacer nada a ese cristiano, porque ese cristiano tiene el poder sobrenatural de Dios y todo demonio se sujeta a él. No sé por qué hace eso la gente, decir que, ay, es que, le digo, si hace, creo que fueron 2 años, creo que hace, o menos de 2 años, creo que hace eso, que se me apareció un hombre amarrado de la cabeza en un estacionamiento. Y cuando yo me iba a bajar del automóvil, aquí traen al lado izquierdo los choferes, ¿verdad? Allá en Europa es al lado derecho, pero yo me bajé al lado izquierdo, sí, al lado izquierdo. Él venía por allá, una persona como hindú. Entonces, y quizás a mí me vio como hindú también. Se vino aquí y me dijo, en inglés te puedo leer las manos. Yo le oí lo que me dijo, pero yo lo que quería era que se acercara. Y le dije yo, ¿qué dices? Y me bajé, ¿verdad? Yo dije, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces me dijo, entonces acercó a mí y me dijo que si te puedo leer las manos para decirte el futuro. Y que levanto las manos y le digo, te reprendo, Satanás, ahorita te saco de ese cuerpo. ¿Sabe que ese hombre salió huyendo, hermano? No, hombre, si yo hubiera querido que alguien anduviera con un teléfono grabando, ¿no? Para que ustedes creyeran. Hermano, experiencia sobrenatural. Ese hombre salió, pero en carrera. Me dijo, no. Y se desapareció. Me dieron ganas de seguirlo, pero ya eso ya no es así. Eso ya no es así. Eso es meterse en territorio del enemigo. Dios me mostró que estaba conmigo. Suficiente. Él se corrió. Y en la tarde que vengo aquí, dice, se corrió. Ya, no, ese canto, a la pastora no le gustaba ese canto. Se fue. Y eso yo creo, hermano. Si usted está sintiendo que el brujo, que el hechicero, pídale a Dios el bautismo del Espíritu. Nada lo puede tocar. Si a usted le llegan a tirar tierra del panteón cerca de la casa, siembre un árbol de mango, siembre una flor y usted va a ver qué frutos le va a dar. Nada que hay que me tiraron tierra del cementerio. No, señores. Si usted tiene la sangre y el bautismo del Espíritu Santo, póngase de pie y diga: poder, unción, la gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange. Y tú debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, servicio de oración y milagros. Miércoles y viernes, células familiares. Domingos, noche de impacto sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.